¿Cuál pudiera ser el antídoto contra el resentimiento? Tenemos dos grandes recursos para controlar las reacciones de enojo y evitar que se transformen en resentimiento y amargura. Consideramos la meditación que nos lleva al control de los pensamientos y de nuestras emociones y reacciones. Piensa bien y acertarás, piensa mal y te amargarás, sería la conclusión de Filipenses 4:8. Una verdadera vacuna contra el resentimiento. En este formidable pasaje de Filipenses encontramos también el otro gran recurso, la oración. Filipenses 4:6-7 nos dice que por nada estéis afanosos, os inquietéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo creyente sabe que la oración es un poderoso instrumento para cambiar las circunstancias. Numerosos ejemplos bíblicos avalan este principio esencial de la vida cristiana. Pedid y se os dará. Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Pero la oración no solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros mismos. Dios usa la oración para moldearnos progresivamente, para hacernos crecer y madurar. Como el alfarero trabaja de manera artesanal el barro, el Señor se vale de la plegaria para forjarnos a semejanza de Cristo. El teólogo Richard Foster afirma en su conocido libro Celebración de la Disciplina: orar es cambiar. La oración es el cauce principal que Dios utiliza para transformarnos. En cuanto al enojo y el resentimiento, ¿cómo se produce este cambio? En la oración Dios actúa de tres maneras. 1. Nos capacita para pensar el bien. 2. Nos ilumina para entender nuestras faltas. 3. Transforma nuestros sentimientos y actitudes. 1. ¿Cómo puedo llegar a cumplir la demanda de pensar siempre lo bueno sobre todas las personas y en todas las situaciones? Esto es imposible, exclamarás al oírlo, con no poca razón. Ciertamente es imposible por nuestras propias fuerzas, porque no estamos ante una reacción natural, sino sobrenatural. Precisamente por ello necesitamos un recurso sobrenatural, la oración. La oración nos cambia a nosotros mismos, en primer lugar porque nos capacita con los recursos de la gracia a fin de pensar siempre todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. El orden de los versículos en el texto de Filipenses 4 es de gran importancia porque contiene la clave práctica para controlar pensamientos y emociones. Nuestro objetivo principal es la lucha contra el enojo y el resentimiento. La oración precede a la meditación. Así, la súplica delante de Dios viene a ser la puerta de entrada al pensamiento positivo del que nos habla inmediatamente después Filipenses 4:8. Uno no puede por sí mismo salir airoso de tan grande desafío, pensar lo bueno del ofensor, si antes no recibe en oración los recursos divinos, el amor sobrenatural, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Solo cuando de rodillas se ha recibido esta capacitación divina, uno está en condiciones de bendecir en vez de maldecir, de perdonar en vez de odiar. En segundo lugar, la oración nos cambia porque nos hace ver la realidad de nuestras propias carencias y miserias. La plegaria sincera es como un espejo que nos lleva a una visión clara sobre nuestra persona y nuestras faltas. Nos abre los ojos para darnos cuenta de. La oración, junto con la meditación, es uno de los instrumentos más poderosos para proporcionarnos un autoconocimiento espiritual adecuado. Nos libra de nuestra fuerte tendencia al engaño. La oración de David en el Salmo 19, del verso 12 al 13, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, entonces seré íntegro. En la oración se nos abre una ventana luminosa que nos permite contemplar
la santidad y el carácter de Dios. La luz de su perfección deja al descubierto nuestra realidad espiritual y nos pone en el lugar debido, borra cualquier vestigio de autocomplacencia, promueve la humildad y nos ayuda a tener un concepto adecuado del prójimo. Sí, en la oración Dios pone al descubierto aquellas áreas de nuestra vida que necesitan reparación o incluso una cirugía radical. Dice Teresa de Ávila: las palabras divinas interiores se producen en el alma en momentos en que ésta es incapaz de comprenderlas y no responden a ningún deseo de oírlas. Así pues, la oración es colirio que aclara nuestra vista y nos permite percibir la realidad de nosotros mismos. Nos da clarividencia sobre faltas y errores. La oración es instrumento de Dios para evitar diagnósticos tan equivocados como el de los creyentes de la Odisea en Apocalipsis 3:18, que se creían ricos y eran pobres, autosuficientes, pero eran miserables. Por ello el Señor tiene que decirles: yo te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que veas. En tercer lugar, la oración produce en nosotros es una consecuencia de esas dos anteriores, moldea y transforma nuestros sentimientos y reacciones. Cuando estoy ansioso, afanado por alguna situación, mi privilegio y mi deber es presentar tal preocupación delante de Dios en toda oración. Cuando esta inquietud pasa por el filtro de la plegaria, ocurre dentro de mí como una metamorfosis, de tal manera que la ansiedad es cambiada en paz profunda. Filipenses 4, del 6 al 7. El mismo proceso se aplica a nuestras relaciones de conflicto. Yo no puedo orar por mi ofensor y quedarme con idéntica actitud interior de hostilidad y amargura. La oración es el catalizador que me lleva no solo a pensar el bien, sino a hacerle el bien a quien me hace daño. En su significado original, maldecir es simplemente hablar mal de otro. En este sentido, cuán fácil es maldecir a nuestro prójimo. Tantas veces hablamos lo malo del otro. Por el contrario, en la oración Dios pone en mí la fuerza moral y los recursos de la gracia para hablar bien del otro, bendecir. Cuando necesitamos en nuestras relaciones poder exclamar con sinceridad: te bendigo, hermano mío, es decir, quiero hablar lo bueno, lo puro y lo honesto de ti. ¿Te has sentido humillado y ofendido por alguien? Recuerda el ejemplo del Señor Jesús en la hora de la ofensa suprema, la hora de la humillación y la calumnia más inmerecidas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén.